Bienvenidos a este canal. Los invito a que reflexionemos en torno al Jueves Santo dentro de este marco litúrgico de Semana Santa. Hablemos un poco sobre las lecturas. Asimismo, les presentaré un comentario en torno a la liturgia de la palabra del día de hoy. La primera lectura ha sido tomada del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 8 y versículos 11 al 14. El Salmo responsorial ha sido tomado o nos presenta el Salmo 115, versículos 12 al 13 y versículos 15 al 16b y c. Asimismo, versículos 17 al 18. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23 al 26 y finalmente el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. En este canal les presento el Evangelio de cada día y por ello no ahondo en el texto del Evangelio porque en el video sobre el Evangelio allí realizo una meditación y reflexión a profundidad. Pero hagamos un comentario en torno a las lecturas del Jueves Santo. El Jueves Santo, en él se celebra la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En la mañana de este día, en todas las catedrales de cada diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno al altar y en una misa solemne se consagran o se bendicen los santos óleos que se usan en los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Es decir, el santo óleo, el crisma y el óleo de los enfermos. Los santos óleos han servido siempre en la Iglesia para realizar la mediación sacramental de la donación del Espíritu Santo en diversas circunstancias de la vida. Simbolizaron fortaleza, agilidad, medicina, buen olor, todas las significaciones que puedan ser relacionadas con los óleos santos nos remiten al Espíritu Santo, que en la Iglesia se nos comunica permanentemente por el Señor. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación comunitaria también encontró siempre en este día su ubicación privilegiada. El sacramento del servicio, el lavatorio de los pies, como mandato del Señor, se realizó siempre en este día como expresión vivida del Espíritu que tiene que animar a los seguidores del Maestro. No vine a ser servido, sino a servir. El sacramento de la Eucaristía, misterio de fe de una comunidad constituida por la memoria del Señor, se realizó de manera especial el Jueves Santo como sacramento de la fraternidad. El sacramento del sacerdocio fue siempre proclamado en este día como la mediación de la presencia de Jesucristo, el buen pastor. En la misa vespertina, antes de la presentación de los dones, lo que anteriormente se conocía como ofertorio, el sacerdote puede tomar una toalla y una bandeja con agua y lavar los pies, recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles en la última cena. Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino. Cristo tuvo la última cena con sus discípulos por el gran amor que nos tiene. Se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos en el camino de la salvación. Después de la misa podemos leer algunos pasajes como Marcos 14, 32 al 42 y en general la pasión del Señor y entrar en los sentimientos de Jesús en esos momentos de la oración del huerto, miedo y angustia ante la muerte inminente, tristeza y soledad, compromiso por cumplir la voluntad de Dios, amor hacia todos nosotros. Los monumentos y la visita a iglesias en algún lugar, la costumbre es visitar 7, es un acompañamiento a Jesús
en momentos de ir y venir en la noche de la traición. No sabemos si Jesús siguió la cena judía, pero en cualquier caso hacía la cena acostumbrada y puede servirnos recordar que ésta constaba de 8 partes. Primera, el encendido de las luces de la fiesta. El que presidía la celebraba, encendía las velas, todos permanecían de pie y hacían una oración. Segundo, la bendición de la fiesta, Kiddush. Se sentaban todos a la mesa, delante del que presidía la cena. Había una gran copa o vasija de vino. Frente a los demás miembros de la familia había un plato pequeño de agua salada y un plato de matzás, rábano o alguna otra hierba amarga, jaroces y alguna hierba verde. Se servía la primera copa de vino, la copa de acción de gracias, y les daban a todos los miembros de la familia. Todos bebían la primera copa de vino. Después el sirviente presentaba una vasija, jarra y servilleta al que presidía la celebración, para que se lavara sus manos mientras decía la oración. Se comían la hierba verde. El sirviente llevaba un plato con 3 matzás grandes, cada una envuelta en una servilleta. El que presidía la ceremonia desenvolvía la pieza superior y la levantaba en el plato. Tercero, la historia de la salida de Egipto, Hagadach. Se servían la segunda copa de vino, la copa de Hagadach. Alguien de la familia leía la salida de Egipto del libro del Éxodo, capítulo 12. El sirviente traía el cordero pascual que debía ser macho y sin mancha, y se asaba en un asador en forma de cruz, y no se le podía romper ningún hueso. Se colocaba delante del que presidía la celebración. Les preguntaba por el significado de la fiesta del Pesaj, la Pascua. Ellos respondían que era el cordero pascual que nuestros padres sacrificaron al Señor en memoria de la noche en que Yahvé pasó de largo por las casas de nuestros padres en Egipto. Luego tomaba la pieza superior del pan ácimo y lo sostenía en alto. Posteriormente levantaba la hierba amarga. Cuarto, oración de acción de gracias por la salida de Egipto. El que presidía la ceremonia levantaba su copa y hacía una oración de gracias. Colocaba la copa de vino en su lugar. Todos se ponían de pie y recitaban el Salmo 113. Quinto, la solemne bendición de la comida. Todos se sentaban y se bendecía el pan ácimo y las hierbas amargas. Tomaba primero el pan y lo bendecía. Después rompía la matzá superior en pequeñas porciones y distribuía un trozo a cada uno de los presentes. Ellos lo sostenían en sus manos y decían una oración. Cada persona ponía una porción de hierba amarga y algo de jaroces entre 2 trozos de matzá y decían juntos una pequeña oración. Sexto, la cena pascual. Séptimo, bebida de la tercera copa de vino, la copa de la bendición. Cuando se terminaba la cena, el que presidía tomaba la mitad grande de la matzá en medio del plato, lo partía y la distribuía a todos los ahí reunidos. Todos sostenían la porción de matzá en sus manos mientras el que presidía decía una oración y luego se lo comían. Se les servía la tercera copa de vino, la copa de la bendición. Todos se ponían de pie y tomaban la copa de la bendición. Octavo, bendición final. Se llenaban las copas por 4ª vez. Esta 4ª copa era la copa de Melquisedec. Todos levantaban sus copas y decían una oración de alabanza a Dios. Se las tomaban y el que presidía la ceremonia concluía la celebración con la antigua bendición del libro de los Números, del capítulo 6, versículos 24 al 26. Y dado que estamos en este ambiente pascual, me permito traer a colación una meditación de Joseph Ratzinger, que posteriormente fue el Papa Benedicto XVI, quien comentaba que la Pascua judía era y sigue siendo una fiesta familiar. No se celebraba en el templo, sino en la casa. Ya en el Éxodo, en el relato de la noche oscura en que tiene lugar el paso del ángel del Señor, aparece la casa como lugar de salvación, como refugio. Por otra parte, la noche de Egipto es imagen de las fuerzas de la muerte,
de la destrucción y del caos, que surgen siempre de las profundidades del mundo y del hombre y amenazan con destruir la creación buena y con transformar el mundo en desierto, el lugar inhabitable. En esta situación la casa y la familia ofrecen protección y abrigo. En otras palabras, el mundo ha de ser continuamente defendido contra el caos. La creación ha de ser siempre amparada y reconstruida. La Pascua nos recuerda que somos hombres en camino, peregrinos en este mundo rumbo a la casa del Padre. De la misma manera, San Juan nos recuerda que Jesús pasó su vida haciendo el bien. Así nosotros somos invitados a pasar también haciendo el bien en esta vida que Dios nos ha dado, que es un don maravilloso de Dios, practicando la caridad, viviendo el amor con los demás, por lo que somos llamados a ser libres de la codicia de poseer, justamente cuando tomamos conciencia de nuestro ser peregrino. Somos seres peregrinos, hombres en camino, teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, como dice San Pablo en la carta, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 13. Comenta el Papa Benedicto XVI, el apóstol se siente en acuerdo espiritual con el salmista en la serena confianza y en el sincero testimonio a pesar de los sufrimientos y de las debilidades humanas. Al escribir a los romanos, Pablo retomará el versículo 2 del Salmo y trazará la contraposición entre la fidelidad de Dios y la incoherencia del hombre. Que quede claro que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 3, versículo 4. La tradición sucesiva transformará este canto en una celebración del martirio a causa de la mención de la muerte de sus fieles, o hará de él un texto eucarístico considerando la referencia a la copa de la salvación que el salmista eleva invocando el nombre del Señor. Este cáliz es identificado por la tradición cristiana con la copa de la bendición, con la copa de la nueva alianza, expresiones que en el Nuevo Testamento hacen referencia precisamente a la Eucaristía. Junto al salmo precedente, el 114, constituye una acción de gracias al Señor que libera de la pesadilla de la muerte, pero el trozo que leemos no tiene el aspecto negativo, sino que es cuando el orante se dispone a ofrecer un sacrificio de acción de gracias en el que se beberá el cáliz ritual, la copa de la libación sagrada, que es signo de reconocimiento por la liberación. La liturgia, por tanto, es la sede privilegiada en la que se puede elevar la alabanza agradecida al Dios Salvador. Dios no es indiferente al drama de su criatura, sino que rompe sus cadenas. El orante salvado de la muerte se siente siervo del Señor, hijo de su esclava, bella expresión oriental con la que se indica que se ha nacido en la misma casa del dueño. El salmista profesa humildemente, con alegría, su pertenencia a la casa de Dios, a la familia de las criaturas unidas a Él en el amor y en la fidelidad. Con las palabras del orante, el salmo concluye evocando nuevamente el rito de acción de gracias que será celebrado en el contexto del templo. Su oración se situará en el ambiente comunitario, particularmente en el ámbito comunitario. Su vicisitud personal es narrada para que sirva de estímulo para todos a creer y a amar al Señor. En el fondo, por tanto, podemos vislumbrar a todo el pueblo de Dios mientras da gracias al Señor de la vida, que no abandona al justo en el vientre oscuro del dolor y de la muerte, sino que le guía a la esperanza y a la vida. San Basilio Magno comenta las palabras: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. El salmista ha comprendido los muchos dones recibidos de Dios. Del no ser ha sido llevado al ser, ha sido plasmado de la tierra y ha recibido la razón. Ha percibido después la economía de la salvación a favor del género humano, reconociendo que el Señor se entregó a sí mismo como redención en lugar nuestro
y busca entre todas las cosas que le pertenecen cuál es el don que puede ser digno del Señor. Ofreceré por tanto al Señor. ¿Qué ofreceré al Señor? No quiere sacrificios ni holocaustos, sino toda mi vida. Por eso dice, alzaré la copa de la salvación, llamando cáliz a los sufrimientos en el combate espiritual, a la resistencia ante el pecado hasta la muerte. Es lo que nos enseñó. Por otro lado, nuestro Salvador en el Evangelio, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, o cuando les dijo a los discípulos, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber?, refiriéndose claramente a la muerte que aceptaba por la salvación del mundo. Jesús pasó la última tarde de su vida en Jerusalén, lo que nos dice el Evangelio, en el círculo de sus discípulos, probablemente también en compañía de las mujeres que habían ascendido a la ciudad santa con él. Jesús realizó una verdadera interpretación teológica de su propia muerte, en un sentido salvífico, indisolublemente ligada con su proyecto del reino de Dios, y de nuevo en este contexto tiene una importancia tan grande la relación que Jesús establece entre su muerte, así interpretada, y los elementos de la cena, el pan y la copa del vino, la copa de vino. Comer el pan y beber la copa constituyen algo completamente comprensible en el contexto de una cena judía, pero ahora esta acción tiene que ver con la interpretación de la muerte de Jesús que él mismo ofrece. Dios es amor, nada más cierto en el sentido del amor como dar la vida, pero participar así en el destino del Maestro significa ser de manera insuperable la fraternidad humana. La cena del Señor es la asunción por parte de todos los cristianos de lo que nos une más profundamente, la vida misma del Maestro, la historia del Hijo del Padre, en la que participamos todos como hijos también y como hermanos los unos de los otros. Seguimos ahora con la reflexión que el Papa Benedicto XVI nos presentaba. La Pascua se celebraba en casa, así lo hizo también Jesús, pero después de la comida, él se levantó y salió fuera, rebasó los límites establecidos por la ley, porque pasó al otro lado del torrente Cedrón que señalaba los confines de Jerusalén. No tuvo miedo del caos, no quiso esquivarlo, se adentró en él hasta lo más profundo, hasta las fauces mismas de la muerte. Jesús salió y esto significa que pues las murallas de la iglesia son la fe y el amor de Jesucristo. La iglesia no es plaza fortificada, sino ciudad abierta, y en consecuencia creer significa salir también con Jesucristo, no temer el caos, porque Jesús es el más fuerte, porque Él penetró en ese caos y nosotros al afrontarlo le seguimos a Él. Creer significa salir fuera de los muros y en medio de este mundo caótico crear espacios de fe y amor fundados en la fuerza de Jesucristo. El Señor salió fuera. Este es el signo de su fuerza. Bajó a la noche de Getsemaní, a la noche de la cruz, a la noche del sepulcro, y pudo bajar porque frente al poder de la muerte, Él es el más fuerte, porque su amor lleva en sí el amor de Dios, que es más poderoso que las fuerzas de la destrucción. Su victoria, por tanto, se hace real justamente en este salir en el camino de la pasión, de suerte que en el misterio de Getsemaní se halla ya presente el misterio del gozo pascual. Él es el más fuerte, no hay potencia que pueda resistírsele, ni lugar que Él no llene con su presencia. Nos invita a todos a emprender el camino con Él, pues donde hay fe y amor, allí está Él, allí la fuerza de la paz que vence la nada y la muerte. Al finalizar la liturgia del Jueves Santo, la Iglesia imita el camino de Jesús trasladando al Santísimo desde el tabernáculo a una capilla lateral que representa la soledad de Getsemaní, la soledad de la mortal angustia de Jesús. En esta capilla rezan los fieles, quieren acompañar a Jesús en la hora de su soledad. Este camino del Jueves Santo no ha de quedar en mero gesto
y signo litúrgico. Ha de comprometernos a vivir desde dentro su soledad, a buscarle siempre, a Él, que es el olvidado, el escarnecido, y a permanecer a su lado allí donde los hombres se niegan a reconocerle. Este camino litúrgico nos exhorta a buscar la soledad de la oración y nos invita también a buscarle entre aquellos que están solos, de los cuales nadie se preocupa, y renovar con Él en medio de las tinieblas la luz de la vida que Él mismo es, porque es su camino el que ha hecho posible que en este mundo se levante el nuevo día, la vida de la resurrección que ya no conoce la noche. En la fe cristiana alcanzamos esta promesa. Pidamos a Jesús en esta cuaresma que haga resplandecer su luz por encima de todas las oscuridades de este mundo, que nos haga entender también a nosotros que Él permanece siempre a nuestro lado en la hora de la soledad y el vacío, en la noche de este mundo, y que así edifica por nuestro medio la nueva ciudad de este mundo, el lugar de su paz, de la nueva creación. Uno de los más grandes teólogos de nuestra época, el cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI, habla del lavatorio de los pies cuando Juan, después de acabar lo que, según algunos, es la primera parte de su evangelio, comienza un libro de la gloria, donde se acentúa con fuerza el misterio de los 3 días, el misterio pascual. Los signos anuncian e interpretan anticipadamente la realidad de estos días, cuyo contenido principal se indica con la palabra gloria. En esta estructura el capítulo 13 tiene una importancia particular. La primera parte del mismo expone a través del gesto simbólico del lavatorio de los pies el significado de la vida y de la muerte de Jesús. En esta visión desaparece la frontera entre la vida y la muerte del Señor, las cuales se presentan como un acto único, en el que Jesús, el Hijo, lava los pies sucios del hombre. El Señor acepta y realiza el servicio del esclavo, lleva a cabo el trabajo más humilde, el más bajo quehacer del mundo, a fin de hacernos dignos de sentarnos a la mesa, de abrirnos a la comunicación entre nosotros y con Dios para habituarnos al culto, a la familiaridad con Dios. El lavatorio de los pies representa para Juan aquello que constituye el sentido de la vida entera de Jesús: el levantarse de la mesa, el despojarse de las vestiduras de gloria, el inclinarse hacia nosotros con el misterio del perdón, el quitarnos la soberbia, la hipocresía, la doblez. Asimismo, representa el servicio de la vida y de la muerte humanas. La vida y la muerte de Jesús no están la una al lado de la otra. Únicamente en la muerte de Jesús se manifiesta la sustancia y el verdadero contenido de su vida. Vida y muerte se hacen transparentes y revelan el acto de amor que llega hasta el extremo, un amor infinito que es el único lavatorio verdadero del hombre, el único lavatorio capaz de prepararle para la comunión con Dios, es decir, capaz de hacerle libre. El contenido del relato del lavatorio de los pies puede, por tanto, resumirse del modo siguiente: compenetrarse incluso por el camino del sufrimiento con el acto divino humano del amor, que por su misma esencia es purificación. Esto quiere decir liberación del hombre. Hay algunos aspectos complementarios. Si las cosas son así, la única condición de la salvación es el sí al amor de Dios que se hace posible en Jesús. Esta afirmación no expresa en modo alguno una idea de apocatástasis general que caería en el error de hacer de Dios una especie de mago y que destruiría la responsabilidad y la dignidad del hombre. El hombre es capaz de rechazar el amor liberador. El Evangelio nos muestra 2 tipos de un rechazo semejante. El primero es el de Judas. Judas representa al hombre que no quiere ser amado, al hombre que piensa solo en poseer, que vive únicamente para las cosas materiales. Por esta razón, San Pablo dice que la avaricia es idolatría, y Jesús nos enseña que no es posible servir a 2 señores. El servicio de Dios y el de las riquezas se excluyen entre sí. El camello no pasa por el hondón de la aguja. Pero hay otro tipo de rechazo de Dios. Además del rechazo del materialista, se da también el del hombre religioso,
representado aquí por Pedro. Existe el peligro que San Pablo llamó judaísmo y que es duramente criticado en las cartas paulinas. Consiste este peligro en que el devoto no quiera aceptar la realidad, es decir, no quiere aceptar que también él tiene necesidad del perdón, que también sus pies están sucios. El peligro que corre el devoto consiste en pensar que no tiene necesidad alguna de la bondad de Dios, en no aceptar la gracia. Es el riesgo a que se haya expuesto el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, el riesgo de los obreros de la primera hora, el peligro de aquellos que murmuran y sienten envidia porque Dios es bueno, aquellos que no se quieren confesar porque piensan y afirman que no tienen pecados. Desde esta perspectiva, ser cristiano significa dejarse lavar los pies, o en otras palabras, creer. El lavatorio de los pies es manifestación de la cristología y la soteriología, plan de salvación, y también de la antropología cristiana, como se ve en 3 puntos. Primero, es también este lavar imagen de los sacramentos que nos sumergen en aguas del amor de Jesús. La vida y la muerte de Jesús, el bautismo y la penitencia constituyen juntamente el lavatorio divino que nos abre el camino de la libertad y nos permite acceder a la mesa de la vida. En este segundo aspecto, en esta escena, se interpreta también el contenido espiritual del bautismo, el sí constante al amor, la fe como acto central de la vida del Espíritu. Y tercero, de estos 2 puntos se desprende una eclesiología y una ética cristianas. Aceptar el lavatorio de los pies significa tomar parte en la acción del Señor, compartirla a nosotros mismos, despojarnos o dejarnos identificar con este acto. Aceptar esta tarea quiere decir continuar el lavatorio, lavar con Cristo los pies sucios del mundo. Jesús dice, si yo, pues, les he lavado los pies siendo su Señor y Maestro, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Estas palabras no son una simple aplicación moral del hecho dogmático, sino que pertenecen al centro cristológico mismo. El amor se recibe únicamente amando. Según el Evangelio de San Juan, el amor fraterno se halla entrañado en el amor trinitario. Este es el mandato nuevo, no en el sentido de un mandamiento exterior, sino como estructura íntima de la esencia cristiana. En este contexto, no carece de interés poner de relieve que San Juan no habla nunca de un amor universal entre todos los hombres, sino únicamente del amor que ha de vivirse en el interior de la comunidad de los hermanos, es decir, de los bautizados. No faltan teólogos modernos que critican esta posición de San Juan y hablan de una limitación inaceptable del cristianismo, de una pérdida de universalidad. Es cierto que existe aquí un peligro y que se hace necesario acudir a textos complementarios, como la parábola del samaritano y la del juicio final, pero entendiendo en el contexto de todo el Nuevo Testamento, en su indivisible unidad, Juan expresa una verdad muy importante. El amor en abstracto nunca tendrá fuerza en el mundo si no hunde sus raíces en comunidades concretas, construidas sobre el amor fraterno. La civilización del amor solo se construye partiendo de pequeñas comunidades fraternas. Hay que empezar por lo concreto y singular para llegar a lo universal. La construcción de espacios de fraternidad no es hoy menos importante que en otros tiempos, o que en tiempos de San Juan o de San Benito o de San Francisco de Asís. Con la fundación de la fraternidad de los monjes, San Benito se nos revela como el verdadero arquitecto de la Europa cristiana y San Francisco como el hermano de todos. Él fue quien construyó los modelos de la nueva ciudad, inspirados en la fraternidad de la fe. Podemos afirmar que el relato del lavatorio de los pies tiene un contenido muy concreto. La fraternidad sacramental implica la estructura eclesial, la estructura de la fraternidad. Esta estructura significa que los cristianos han de estar siempre dispuestos a hacerse esclavos los unos de los otros y que únicamente de este modo podrán realizar la revolución cristiana y construir la nueva ciudad. San Agustín, a propósito del lavatorio de los pies, explica la tensión de su vida entre contemplación y servicio cotidiano.
Reflexiona sobre estas palabras del Señor. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. El bautizado, ¿por qué y en qué sentido hay necesidad de lavarse los pies? Mientras vivimos aquí abajo, nuestros pies pisan la tierra de este mundo, pues los mismos afectos humanos, sin los cuales no hay vida en esta nuestra condición mortal, son como los pies, con los cuales entramos en contacto con las realidades humanas. Y estas realidades nos alcanzan de tal manera que si dijéramos que estamos libres de pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos. Nos lava los pies día tras día en el momento en que nuestros labios pronuncian la oración, perdona nuestras deudas. Todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro, el Señor se inclina hacia nosotros, toma una toalla y nos lava los pies. En conclusión, todos los seres humanos buscan la felicidad, pero lamentablemente no todos la buscan en Cristo, sino en los bienes y los placeres de este mundo, en bienes materiales, dinero, que finalmente se acaban y que nos hacen egoístas. Hoy Jesús más que nunca nos recuerda la importancia de pasar nuestra vida haciendo el bien, porque así lo hizo Él. Cuando después de la conversión queremos abandonar el mundo y vivir con los demás creyentes, el mundo nos vuelve a traer con sus beneplácitos, el maligno y nuestra propia carne. Solamente ayudados por la gracia de Dios, comiendo el pan de la palabra y el pan eucarístico, podremos vencer las tentaciones de este mundo. Es importante pedir al Señor la gracia de la conversión y decir: Señor, abre mi corazón a tu nombre, abre mi corazón a tu gracia. Y decir con San Agustín: oh Cristo, lava nuestros pies, perdona nuestras culpas, nuestros pecados, porque nuestro amor no se ha extinguido, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando te escuchamos, exulta contigo en el cielo los huesos humillados, pero cuando te predicamos, pisamos la tierra para abrirte paso, y por ello nos conturbamos y somos reprendidos, y si alabados nos hinchamos de orgullo. Lava nuestros pies que ya han sido purificados, pero que se han ensuciado al pisar los caminos de la tierra para abrirte la puerta. Mis hermanos, hasta aquí en estos comentarios en torno a la liturgia de la palabra, las lecturas del día de hoy. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.